Hace tiempo tuvimos un invitado que nos habló de una propuesta muy linda que él ha ido realizando, que es una biblioteca que se denomina Los libros son de todos. Consiste en que nosotros podemos ser beneficiados con el préstamo de un libro, poder leerlo, devolverlo, porque él tiene su biblioteca. Se trata de Carlos Javier Saravia, que está con nosotros, pero para hablarnos de una nueva actividad con la biblioteca. Bienvenido, Carlos Javier. Muchas gracias por invitarme otra vez al programa. Y sí, como dices, tenemos la biblioteca Los libros son de todos. Como dices, se trata de prestar libros para todas las personas que lo requieran, prácticamente sin ningún costo, por un mes. Entonces te puedes llevar el libro y lo puedes disfrutar en tu casa por un mes, luego lo devuelves. Que además es toda una iniciativa también, ahora que está el tema muy álgido, el tema de la quema de los bosques y todo eso. La actividad de una biblioteca siempre es una cuestión medioambiental, ¿no es cierto? Porque, claro, mientras menos libros tengan que imprimir, pues menos depredación del medio ambiente existe, ¿no es cierto? De los árboles, y así podemos tener este acceso a los libros, ¿no? Maravilloso, pues felicidades siempre por esta actividad, esta iniciativa que tú has tenido y que la sigues aplicando, pero ahora tienen una nueva propuesta. Cuéntanos esa propuesta. Sí, siguiendo el tema del fomento de la lectura, entonces se nos ha ocurrido un nuevo ciclo de charlas o de reuniones que vamos a tener, que se va a llamar Comienzos Inolvidables, un viaje a través de la historia de la literatura, a través de los primeros capítulos de las grandes obras literarias. Sabemos, ¿no?, que a veces mucha gente tiene el deseo de leer esas grandes obras porque conoce el título, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, la Divina Comedia, no sé, pues la Odisea, etcétera, ¿no es cierto? Uno conoce los títulos, pero nunca se anima realmente a leerlos porque ve el libro y dice muy gordo, muy largo, y dice esto no voy a poder acabar. Entonces queremos darles ese empuje a las personas, acompañándoles en la lectura de ese primer capítulo, y a través de la lectura de ese primer capítulo poder ir desentrañando poco a poco qué es lo que se va a encontrar después y animándoles a la gente a leer. Qué bueno. Entonces, estas son reuniones donde se va a compartir con la gente y van a leer este primer capítulo. ¿Dónde van a hacer esas reuniones? Es en la Casa de la Biblioteca, que es en Cotacota, en la calle 29 de Cotacota. Cualquier información que requieran, me pueden escribir, mensajear al 712-69427 o a través del Facebook de la biblioteca, que es Biblioteca Los Libros Son de Todos. Ahí les vamos a estar dando más información. Pero de entrada te digo que empezamos este jueves a las 6 de la tarde. Cotacota, calle 29, número 502. Ahí nos vamos a ver este jueves a las 6 de la tarde para empezar con el primer capítulo de una gran obra. Qué lindo. Bueno, yo estoy anotando ya, calle 29 de Cotacota, número 502, este jueves a las 6 de la tarde. Es el gran inicio de este ciclo de reuniones. Sí, exactamente. ¿Y cuál es el libro? Vamos a empezar con seguramente una de las obras más conocidas y más relevantes de la historia universal, Don Quijote de la Mancha. ¡Wow! Maravilloso. Don Quijote de la Mancha ha sellado la infancia de muchos de nosotros y comenzar con este primer capítulo va a ser maravilloso. ¿Cómo se te ocurrió leer en conjunto con otras personas o a otras personas el primer capítulo de un gran libro? Porque en ese primer capítulo yo creo que es el momento de encontrar ese enganche con la obra, ¿no? Es como en el cine, el inicio de una película es lo más importante porque te describe todo el contexto. ¿Así es con el libro? Sí, te va dejando marcado cuál va a ser el tono del libro. Va a ser un tono alegre, va a ser un tono más sombrío, más reflexivo, va a tener humor, no va a tener humor, cómo hablan los personajes, en qué ámbito nos encontramos, en qué época histórica nos encontramos, ya te digo, el lenguaje de estos personajes son de qué clase social, nos va marcando todo lo que va a ser la obra hacia adelante, ¿no es cierto? Y es bueno que leamos entre varios para poder ir absorbiendo también algunas dudas, ¿no? Porque puede ser un lenguaje un poco enrevesado, puede tener un estilo. Algunas palabras antiguas, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, ¿no? Que tiene palabras antiguas, pero hay que entrar en ese... Y regionales también. Claro, que obviamente ya no se usan, ya han entrado en desuso, qué sé yo. Pero eso, ayudarle a la gente a entender
esa entrada a la obra para que después ellos puedan ya continuar, ¿no? Cuando uno lee un libro, encuentra que nuestra imaginación definitivamente es como un cine personal. ¿Cuáles son los otros beneficios de la lectura? Bueno, como dices, ¿no? Fomentar la capacidad de imaginar cosas, ¿no? De usar tus propias experiencias, lo que tú ya has vivido, lo que tú ya conoces, para darle una imagen, darle vida a eso que estás leyendo, ¿no es cierto? Y tratar de conectar con eso. Pero no solamente eso, sino sobre todo el tema del lenguaje mismo, ¿no es cierto? El lenguaje es algo muy complicado realmente, aunque lo usamos todos los días, aprendemos desde el año y medio, aprendemos a hablar, y no nos damos cuenta a veces de lo complicado que realmente es el lenguaje, ¿no? Y a través del lenguaje escrito vamos entrando en esa complejidad que es el lenguaje, pero sobre todo lo que tenemos que entrar es al disfrute de esas palabras que unidas van pintándonos paisajes, van haciéndonos reflexionar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entrar en ese disfrute de ese lenguaje escrito y seguir, ¿no? con lo de la literatura, ¿no? Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, por compartir esta actividad que va a ser el jueves.